Hola, buenos días. Estamos en la Capilla del Atardecer. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Gustavo Avilés, quien es especialista en iluminación. Gustavo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día. Pues es un gusto tenerte en Acapulco. La verdad es que es una grata experiencia el poder escucharte, el poder ver el trabajo que has desarrollado. Y quería preguntarte, en tu experiencia, este comportamiento del ser humano a través de la luz, por la influencia de la luz, ¿cómo la ves? O sea, ¿qué importancia tiene? Tocas un punto fundamental de la luz porque podemos hablar de esa luz de origen, ¿verdad? Esa luz esencial. Y es la que, de una manera breve, es la que nos rige y nos guía en todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Desde el amanecer hasta el anochecer, la luz natural es un elemento que va llevándonos a todos, y al decir todos, hablo de la humanidad, ¿no? y la naturaleza en sí, por un camino de responder al movimiento, ¿verdad? Al factor del tiempo y del espacio. Es una guía total de sobrevivencia y de continuidad de la relación de las cosas. Establece un lenguaje común sin importar la nacionalidad o la cultura. No tiene sexo. No tiene sexo, es asexual. Exacto. Me tocas un punto exacto, muy preciso. Y por otro lado, es como el pacificador universal. Okay. Es el unificador del todo y todas las cosas, ¿no? Junto con otros elementos como el aire, el fuego, el viento, la luz no es que sea más ni menos, pero posiblemente es la que más atributos tiene, porque los incluye y los envuelve. O sea que la luz es lo que manifiesta lo demás. Ok, ¿podemos decir entonces que la luz también nos da estructura? Sí, una estructura en todos los rangos de lo que puede ser el ser de las cosas, ¿no? Por ejemplo, con todo este concepto de la iluminación que manejas, vemos que dependiendo del tipo de luz puedes influir en el comportamiento de las personas. Sí. Es decir, vemos en los restaurantes a lo mejor esas tendencias a cálidos, que sean los colores incluso de la arquitectura, un tema de restaurantes que es muy diferente a un tema de un uso comercial, donde a lo mejor es un tema de joyería, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos puedes compartir en materia del comportamiento del ser humano en relación a la cromática de la luz? Por ejemplo, ahorita que tocas el tema de restaurante, pues realmente es el tema de la sobrevivencia por el tener que alimentarse, ¿no? Y la luz en sí mismo es un alimento, ¿no? La luz como alimento, ¿no? Porque en realidad, si lo vemos radicalmente, comemos luz. Ok. La comemos. Porque cuando comes o muerdes una manzana, esa manzana, adicional del agua y la sal que tiene, fue alimentada por la luz. Claro. Y no está mala la idea de que muerdes luz y la digieres, ya transformada en otro proceso, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de la alimentación, vemos que estamos alimentados por impresiones, por imágenes, por pensamientos y emociones, y la luz es un elemento que participa íntimamente de esos procesos. Es decir que entonces la importancia de la luz en el ser humano es vital. Pues existe ese pensamiento de que qué fue si antes la luz o la vida, ¿no? Claro. Y creo, me atrevería a decir que primero fue la luz, porque no habría vida sin luz. Exacto. ¿No? Oye, a ver, esto está muy interesante, pero ahora, si tratamos de acotar todo este conocimiento y llevarlo a un sentido práctico, sí. Por ejemplo, el tema de vivienda. Tenemos diferentes rangos, diferentes escalas, pero si pensáramos en una vivienda, llamémosla popular, llamémosle interés social, una vivienda económica, ¿es susceptible a poder tener un proyecto de iluminación? Sí, por supuesto. Sobre todo la iluminación, ya hablando de iluminación en arquitectura, una de sus mayores influencias está en la arquitectura doméstica. Okay. ¿No? Que obedece a cualquier nivel social o económico.
porque realmente la iluminación opera como un elemento que sostiene la función de lo cotidiano, ¿no? Perfecto. Y por ejemplo, es decir, la arquitectura entonces, estamos hablando de luz, pero no necesariamente es luz artificial, sino es la luz natural, la luz, el reflejo de la luna en los espacios arquitectónicos con estas sombras duras que genera, que es muy diferente a la sombra del sol, que es más difusa, ¿no? Todo este comportamiento de la luz, entonces, ¿es viable llevarlo a una vivienda de interés social? Y no necesariamente tiene que ser algo súper extravagante, a lo mejor incosteable, porque podría ser a través del propio diseño de iluminación natural, ¿no? Claro, creo que el hábitat, ¿no? El concepto de casa, no de cosa, ¿no? Ok, claro. ¿Verdad? Porque muchas veces se hacen las casas y se vuelven cosas, ¿no? Ok. Entonces, regresar al principio de hogar, la casa. Tienes que hablar de su orientación, dónde va la apertura de la ventana, los principios de privacidad, ¿verdad? La comunicación interna entre un espacio y otro. Obviamente están articulados por la iluminación inicialmente natural y en consecuencia con algún soporte de iluminación eléctrica artificial. Es decir, que la arquitectura puede influir incluso en la felicidad del habitante. Sí, totalmente. Para mí, de los proyectos más interesantes que hago, parece que no, pero son los domésticos. ¿Por qué? Porque cuando influyes con la luz a una familia, diario estás tocando la vida de esa, entidad social. Como un protagonista, ¿no? Sí. Intangible ahí, más bien tangible. Entonces, si estás iluminando, suponte el área de servicio, el área de lavado y planchado, pues tienes que dar una luz limpia, una luz sin sombra, una luz aséptica. Sí, claro. ¿Verdad? Pero si vas hacia la cocina o el antecomedor, pues es una luz de convivencia, de transformación de la materia, de lo crudo a lo cocido. Exacto. ¿No? Todo ese proceso tiene que ver con la iluminación. Y luego, ¿qué te hablo de un dormitorio? Pues es un lugar de recogimiento, de amor, de recuperación, ¿verdad? Y obviamente que la iluminación está apoyando esas funciones, ¿no? Sobre todo porque en la casa finalmente generas este proceso de descansar, de este sueño reparador, y si las condiciones lumínicas quizá no sean las adecuadas, es muy probable, es decir, la luz afecta incluso a la salud. Claro. Bueno, un ejemplo que tengo muy a veces exagerado es, por ejemplo, la iluminación de una recámara, suponte de una pareja joven, ¿no? Que con cierta inocencia llegan y la iluminan con LEDs porque quieren ahorrar energía, porque es una tendencia de la industria actual, ¿no? Y la iluminan así, ¿y qué pasa cuando iluminas tu recámara, tu intimidad con unos LEDs que te dan directo a la cara y eso? Pues pierdes textura, color, contraste, pierdes temperatura, pierdes cariño y te genera impotencia sexual. Uy. Pero estás ahorra y ahorra energía. Sí, ¿no? Estás pagando menos, sí, ¿no? Estás pagando energía. ¿De qué energía estamos hablando? Claro. La energía no solo se mide en watts, en unidades de consumo, también la energía es digestión, estado de ánimo, relación con las cosas. Eso es energía. Y en fin, es un buen comentario para decir que es muy importante la influencia de la iluminación en las funciones, ¿no? Del trabajo, de lo familiar, en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ahorita que comentas ciudad, yo pienso en la iluminación en estos espacios públicos. Uno de los... vivimos en Acapulco, tenemos un problema con altos índices delictivos. Muchas de las calles son oscuras, muchos de los espacios públicos, pues aunque tienen alumbrado y iluminación, no necesariamente te sientes seguro a diferencia de otros espacios. ¿Por qué esa sensación tan diferente en el espacio público, no? Porque nos ha tocado ver espacios muy iluminados, pero aún así se siente no tan acogedor, no tan seguro, a pesar de que es luz. ¿Qué opinas? Porque la luz tiene que estar en relación a lo que es iluminado. Okay. La luz por sí misma, una lámpara, un luminario, pues no es más que un aparato, ¿no? Y si ese aparato no está cumpliendo la función
hacia la que tiene que ir dirigido, es cuando se da lo que mencionas, que esa luz se vuelve separada de la función a la que tiene que cumplir, ¿no? Entonces está excedida en cantidad o tiene una altísima carencia de luz, ¿no? Hay un exceso de brillo, la posición es antagónica a la vista. Sí, que de repente te queda en la cara la lámpara, no te permite ver lo que tienes al frente. Exacto. Eso te genera la inseguridad. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces sí hay una implicación pues real de la iluminación en el espacio público. Y si seguimos hablando de espacio público y vemos esta gran ciudad, ¿no? Yo te he escuchado hablar de planes maestros de iluminación. Preguntarte qué es un plan maestro de entrada, qué es un plan maestro de iluminación, para qué te sirve, cómo lo desarrollas en términos conceptuales, ¿qué es? Mira, estos proyectos de plan maestro obedecen a una visión de unificación, ¿sí? Y de una visión a futuros, presentes y futuros, tomando en cuenta también el pasado. Un plan maestro de iluminación básicamente está regido por una voluntad inicialmente política y social. ¿Sí? Es un plan que tiene una idea de permanencia mínimo con una perspectiva de 30 años. Debe ser un plan gratuito para la gente, porque la gente no tiene por qué pagar una buena iluminación en su propia ciudad, la paga con sus impuestos. Tiene que ser un proyecto que represente un nivel de punta en el ahorro energético, en bajo mantenimiento y en vidas prolongadas de los equipos de iluminación. Por ejemplo, hoy en día vemos constantemente, hablo concretamente de Acapulco, vemos constantemente obras que se inauguran, obras con luminarias solares, y el problema que estamos detectando es que, digo muy respetuosamente el comentario, son lámparas importadas que duran 2 meses encendidas, se apagan, tienen una batería a base de litio, lo cual estaban buscando como ser sustentables o por lo menos el ahorro energético, y estamos provocando un caso opuesto, ¿no? El deshacernos de ese litio es un costo tremendo ambiental. Entonces, y aparte, pues una luz que no está filtrada, una luz que los brillos son excesivamente molestan, incluso a nivel vehicular, si vamos manejando por algunos puntos de la ciudad, o sea, no puedes ver adelante, literal. Pero entonces es diseñar el espacio público basado en las actividades programáticas según la zona, quiero pensar, y eso finalmente lo vas a utilizar para hacer una eficiencia energética también, ¿o aquí no te metes en tema de eficiencia energética? Sí, claro, la eficiencia energética en términos de consumo, mantenimiento, operación y niveles bajos de operación no es una oferta, es una obligación implícita. Claro. Un buen proyecto de iluminación considera eso como un elemento inherente al proyecto. Lo que pasa es que le agrega los valores de identidad, de comunidad, de permanencia, ¿verdad? De pacificación, de integración social, que eso no te lo da el ahorro de energía. Así es. Incluso déjame pensar en la idea, o sea, es decir, ¿podríamos cambiar las temperaturas de color por horario? Sí, por horario y por tiempos, por ciclos, por efemérides, según la vida social. Cada ciudad tiene una identidad propia. Ayer mostrabas precisamente eso, varias fotos de varias ciudades, así como que la luz de varios puntos, Nueva York, la Ciudad de México. Es decir, es muy probable que estas grandes ciudades sí cuenten con su plan maestro de iluminación. Sí, mayormente. Los planes maestros muchas veces no son de toda la ciudad. Sí, claro, son obedecen a una parte específica o son más regionales, ¿no? Pero sí tienen que ver con esta identidad. Como ayer mencionábamos, pues no sé, la luz en Shanghái es una luz que trata de ser poderosa y se quiere representar como un imperio. Exacto. ¿Verdad? Sin embargo, la luz de Bilbao es una luz que recuperó el pasado, el presente y cambió la transformación de la industria y se volvió cultural y turística. Y entonces sí, hay una manifestación de esa relación de la iluminación con el carácter intrínseco de la sociedad y de la ciudad. Excelente.
Oye, Gustavo, a ver, el día de ayer, bueno, Gustavo es arquitecto, tomé un taller de diseño e iluminación. Traté de aplicar los criterios a nuestro proyecto más reciente, Sí. que es Paseo del Pescador. El día de ayer lo visitamos para que nos retroalimentaras, nos cuestionaras, nos jalaras las orejas. ¿Qué piensas? Hicimos el rescate de un espacio público que era destinado a un cementerio de lanchas y al auto. Hoy en día se expulsa el auto y se genera este proyecto de iluminación que tratamos de ser muy respetuosos con el tema ambiental, de no iluminar de manera directa el océano, por un tema ambiental. ¿A ti qué te parece? Ayer que lo viste, que lo caminaste, que lo sufriste, ¿qué te parece la intervención que hicimos? Danos tus comentarios. A mí cuando la vi y poco a poco que la fuimos caminando ayer en la noche y que empecé a percibir la escala del proyecto, porque es una escala que tiene una dimensión continental, oceánica. Sí, ¿no? claro. O sea, tu límite es el horizonte marino. Sí. O sea, imagínate la gran oportunidad de tener un proyecto que maneja esa escala. Y esa es la escala visual, horizontal, y también cuando lo comprendí en su tamaño físico, ¿no? La dimensión física de ese paseo, digamos. Sí. Y la función de recuperar un espacio, llámale perdido, por un espacio encontrado. Claro. ¿Verdad? De repente lo encontramos, ¿no? Sí. Sí. Y de día cumple sus funciones perfectamente bien. Y de noche las continúa. O sea, establece una continuidad del día, alarga el día, ¿verdad? Exacto. Sí. Y hace que la noche se vuelva habitable. Ah, qué padre. Es decir, ¿cómo viste los criterios de iluminación? Bien, me gustó lo que vi de los niveles de iluminación que vienen desde más a menos. Sí, esta escala, ¿no? Tiene un gradiente de intensidades y de escala física también, lo cual te permite tener una perspectiva del espacio en el plano, vamos a decir, corto, mediano y largo, los vectores cortos, medianos y largos visuales. Y se contempla un espacio de convivencia y de movimiento también, ¿no? Y qué mejor el resultado de haber recuperado un lugar que antes tenía otro uso por algo que se vuelve salud, unión, ¿no? Expectativa. Te tengo que confesar que pensé muchas veces en ver si te llevaba o no al proyecto, sobre todo por el tema de iluminación, ¿no? Dije, híjole, ahorita me va a dar mi jalón de orejas. La iluminación solo se aprende a base de la prueba y el error. ¿Sí? Es una experimentación en campo visual. Difícilmente nos lo da un plano o un programa de cómputo o una fotometría. Obviamente que son recursos necesarios, muy importantes, pero finalmente es algo visible y perceptible. Lo que yo experimenté ayer y lo sentí en la comunidad de la misma ciudad es un potencial inmenso. Sí. Muy grande y muy necesario que se continúe. O sea, sí, de hecho la intención es impulsarlo desde un enfoque ciudadano, todas estas intervenciones para que sea una conectividad espacial en el espacio público. Está como que fragmentado para que ya sea un gran espacio. Sí, la experiencia que yo he tenido en la iluminación del espacio público es que unifica las capas sociales. Exacto. ¿Sí? Como la convivencia se vuelve natural, pues entonces ya se vuelve un lugar que relaciona capas sociales. ¿Qué te puedo decir? No quiero decirlo así de obvio, pero puede relacionar una capa social sofisticada con una capa social popular. Porque lo que estás viendo es lo mismo. Sí, de hecho lo hemos visto. Sí, la luz no es para los ricos, vamos. Exacto. Ni poca luz es para los pobres. Es una cosa ridícula de mencionarlo así, pero es radicalmente cierta. Es para todos, ¿no? Y en ese sentido cumple una función, pues hasta de sobrevivencia, ¿no? Claro. De estabilidad. Hablemos de seguridad, orientación, dirección, ubicación, principios básicos del saber dónde estoy y a dónde voy. Oye, Gustavo, un comentario final. Hoy en día, en materia de iluminación, están surgiendo nuevas tecnologías. Por ejemplo, el caso del OLED. México en relación a otros países, con la aplicación de nuevas tecnologías en iluminación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú como si tuviéramos que ponerle
así como un ranking, ¿en qué lugar lo pondrías o cómo lo ves? O sea, ¿cómo vamos? Bueno, de entrada es dijéramos, un país con un potencial inmenso, ¿no? Para poder, dijéramos, aplicar esta tecnología, este conocimiento, ¿no? Creo que es uno de los lugares que más necesidad puede tener por su diversidad social, ¿no? Porque puede atender desde las culturas más originales, indígenas, hasta las más sofisticadas, ¿no? O sea, tiene un campo social muy grande. Tenemos mucho potencial altísimo. Altísimo. Pero a nivel competitivo, ¿hoy cómo estamos? Pues en tu experiencia, o sea, ¿tú cómo nos ves a México en esta materia? Ya sé que eres un pionero a nivel nacional en este sentido, pero ¿cómo lo percibes a México? Pues mira, de varias maneras, ¿no? Creo que la tecnología ha impulsado mucho la improvisación, ¿sí? Ok. Es un motor que obliga a consumir equipos, ¿no? Cumple una función industrial muy importante y está básicamente fundamentada en principios tecnológicos. Creo que lo que hay que hacer es humanizar esa tecnología. Humanizar la tecnología. Humanizar la tecnología. Okay. Darle ese sentido no del uso, sino del beneficio. Exacto. Agregarle la palabra del funcionalismo y del ahorro energético y del precio y de la oportunidad de adquisición al beneficio. Se olvida el beneficio. Sí, claro. Sí, como que se convierte más en un tema de producto. De producto, de oportunidad, ¿no? Sí, de hecho ayer hablábamos, ¿no? Del tema, después de ver los proyectos de Francisco Pardo, de entender, por ejemplo, la vivienda no en metros cuadrados, sino como un sistema o en metros cúbicos, por lo menos, ¿no? Sí. Fundamental. Ayer hablábamos de cómo la arquitectura puede ser luminosa, aún sin lámparas y sin luminarios. Sí, el reto, bueno, uno de los grandes retos, ¿no? Iluminar de manera artística, con la luz natural. Iluminar emocionalmente. Exacto. Iluminar experimentando la naturaleza de las personas, ¿no? Sí. Y eso se da desde el proyecto mismo, ¿no? Perfecto. Pues no me queda más que agregar, Gustavo, muchas gracias por habernos aceptar. Sí. Tema. Yo espero que pronto te podamos ver otra vez en Acapulco. Gracias. Quizá presentando algún otro proyecto o algo. Con gusto. Y pues soy Luis Ramos, agradecemos la asistencia de Gustavo Avilés. Nos encontramos en la Capilla del Atardecer. Pues muchas gracias.